El día de hoy les estaremos hablando sobre las orientaciones para el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 en el trabajo y en su domicilio. Este cumple con algunos propósitos, que son orientar a los trabajadores de salud del entorno hospitalario y en su domicilio sobre el manejo de los elementos de protección personal y el uso de sus prendas personales, posterior a su exposición en la institución al COVID-19 para minimizar el riesgo de transmisión a sus familias. El alcance de este es emitirle el mensaje o estas orientaciones a todos los trabajadores de las instituciones de salud sobre el uso de elementos de protección personal a nivel institucional y el manejo de este al finalizar su jornada laboral. El manual aplica para los procesos de gestión de las intervenciones individuales y colectivas y para la promoción de la salud y protección de la enfermedad, el desarrollo del talento humano en salud y la gestión de la prestación de servicios en salud. Encontramos algunos documentos asociados al manual, como lo son el Manual de Bioseguridad para prestadores de servicios de salud. Encontramos la gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Encontramos el procedimiento de definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas. Encontramos también el proceso de desarrollo del talento humano en la salud y el proceso de gestión de la prestación de los servicios en la salud. Bueno, y para darle continuación vamos a aclarar algunas definiciones como son el aislamiento respiratorio, que se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión, hasta de 1 metro. Encontramos también el término aislamiento por gotas, que se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas. También encontramos el aislamiento por contacto, que se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. Encontramos el término aislamiento, que lo he venido repitiendo en las 3 definiciones anteriores, y este aislamiento se refiere a la separación de una persona o un grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmitible y potencialmente infecciosa, para prevenir la propagación. Un término muy importante también es el término asepsia. ¿Qué es la asepsia? Bueno, básicamente es la ausencia de microorganismos que pueden causar una enfermedad. Encontramos también un término muy importante y muy escuchado durante el confinamiento por COVID-19, pero que muy pocos saben su definición, y este es la bioseguridad. Bueno, ¿qué es la bioseguridad? Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o bien minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas. También encontramos el término contacto estrecho, que es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia. Cohorte de pacientes. Agrupar a los pacientes que están colonizados o infectados con un mismo microorganismo para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes. Cohorte de personal de salud. Asignación de trabajadores de salud para que atiendan únicamente a pacientes infectados o colonizados con un solo patógeno. Así se podrá limitar la transmisión del patógeno a pacientes no infectados. Prestadores de servicios de salud. Hace referencia a las instituciones prestadoras del servicio de salud IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud. Material contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. Residuos biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.
Residuos peligrosos es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes de depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que generó, o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. Almacenamiento del equipo de protección personal y área de colocación. Esta es un área limpia fuera de la habitación del paciente en la cual se almacena el equipo de protección personal limpio y en donde los trabajadores de salud Habitación se del ponen paciente. Dentro de las posibilidades se antes de debe ingresar asignar al una área habitación para un contaminada solo y a la paciente, habitación del paciente. preferiblemente con baño privado. Si no es posible, se recomienda hacer cohorte de pacientes garantizando la limpieza del baño siempre posterior a su uso. Los trabajadores de la salud que salen de la habitación del paciente deben tener un área cerca de la habitación del paciente como la antesala para poder desechar el equipo de protección personal y lavarse las manos. Esta sala no debe usarse para ningún otro propósito. Esta área deberá contar también con suministros para poder desinfectar el equipo de protección personal. También es muy importante la limpieza de las manos y del espacio para quitarse el equipo. Se deben suministrar contenedores de desechos infecciosos desechables que sean a prueba de fugas para descartar el equipo de protección personal usado. Se debe también limpiar y desinfectar el área en la que es retirado el equipo de protección personal, aunque se haya completado cada procedimiento de eliminación. Al estar capacitado y practicar de manera diaria y constante, se adquieren las habilidades necesarias para el uso correcto del equipo de protección personal. En lo posible, se debe evitar variar el equipo de protección que se haya utilizado para atender pacientes con COVID-19 dentro de una instalación. El equipo como prendas desechables, calzado lavable, entre otros, disminuye la preocupación de contaminar la ropa personal y por ende la infección. Si las instalaciones de salud eligen utilizar un equipo de protección personal con características diferentes de las que se describen en el documento, deben asegurarse de que el personal de salud reciba la capacitación adecuada. En las áreas como hospitalización, urgencia, unidad de cuidado intensivo, salas de cirugía y consulta externa, primero, el trabajador de salud que tiene contacto directo con el paciente en procedimientos que no generan aerosoles debe usar mascarilla quirúrgica, visor careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno y el gorro es opcional. El trabajador de salud que tiene contacto directo con el paciente en procedimientos que generan aerosoles debe usar el respirador N95, visor careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno y el gorro también es opcional. El trabajador de la salud que realiza el procedimiento quirúrgico debe usar el respirador N95, visor careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno, gorro y polaines. Ahora, el personal de limpieza que entra a la habitación debe usar mascarilla quirúrgica, bata manga larga antifluido, guantes de caucho, monogafas de protección personal para material orgánico o químico y botas o zapatos cerrados. Y por último, el acompañante permanente que entra a la habitación debe usar mascarilla quirúrgica, bata y guantes. Siguiendo con las recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para COVID-19, en esta tabla podemos encontrar el área, trabajadores de la salud o pacientes o actividades en las que puede o no requerir equipo de protección personal. Estas son algunas de las indicaciones para el trabajador o trabajadora de la salud para vestir el equipo de protección personal. Realicen una buena higiene, lavando cada área de las manos con agua y con jabón. Trate de que el tapabocas cubra el mentón. Póngase la bata de aislamiento, ate todos los lazos en el vestido. Póngase los guantes asegurándose de que cubran el puño de la bata. Elegir el EPP adecuado para la labor a realizar.
Es de suma importancia realizar una correspondiente capacitación sobre los elementos de protección personal y cuáles son sus consecuencias al no utilizarlas. Ahora hablaré sobre las indicaciones para el trabajador de la salud para retirarse el equipo de protección personal. Realice higiene de manos con alcohol al 70% sobre los guantes. Quítese la careta o mascarilla, se retira tomándola desde atrás sin tocar el frente. Realice higiene de manos con alcohol al 70% sobre los guantes. Retire los guantes. Después de quitarse el primero, se mantiene el guante en la palma que está protegida con el puño y luego usando el dedo índice se retira el guante faltante. Los elementos desechables son depositados a medida que se retiran en un recipiente para disposición de residuos hospitalarios, entre otras indicaciones. Es muy importante que los empleados tomen conciencia de lo necesario que es su utilización. El no uso de los equipos de protección personal puede provocar importantes lesiones y graves daños. Indicaciones sobre el uso y retiro del uniforme en el domicilio. Idealmente debe contar con 2 uniformes como mínimo, uno que usará durante su turno de trabajo y otro que usará para regresar a su casa. Los zapatos deben ser preferiblemente de plástico y de fácil lavado y desinfección. Se deben evitar durante el turno laboral elementos que sirvan como joyas, accesorios, dispositivos móviles. Al llegar a la vivienda, el personal debe destinar un área que servirá como zona contaminada para depositar los diferentes elementos. En el área de remoción del uniforme, proporcione suministro para desinfectar las manos con alcohol. Si el espacio lo permite, designe manifestación alrededor del perímetro de la sala o zona de remoción donde se quitará el uniforme. Realice la higiene de las manos con el alcohol y con la toalla desechable. Repita la higiene de manos con el alcohol. Después de la higiene de manos y de limpiar la silla y los accesorios, el siguiente paso consiste en quitar los zapatos plásticos e incluirlos en el segundo recipiente. Repita higiene de manos y se procederá a depositar el uniforme sucio. Aparte de limpieza y desinfección, se deberá destinar en la zona designada como zona contaminada un contenedor exclusivo de pedal para la apertura. Este deberá tener tapa y estar dotado de una bolsa preferiblemente hermética. Las bolsas con los residuos del paciente se deberán depositar en los contenedores dispuestos en las unidades habitacionales y además de esto también se debe procurar que las bolsas no sean abiertas por personas que realizan aprovechamiento de residuo interna y externamente, para lo cual se recomienda indagar los horarios de recolección de la empresa de servicios públicos con el fin de que el tiempo en la recolección interna y el almacenamiento de los residuos previos a la presentación de la ruta de la empresa de servicios públicos sea lo más cercano a la llegada de esta.